Buenos días. Bueno, vamos a entrar a una siguiente etapa del curso. Hemos, hemos considerado las letras griegas, es decir, el alfabeto. Se supone que a estas alturas debemos ya dominar, conocer el alfabeto. Hemos hecho algunos ejercicios de transliteración, de pronunciación, y vamos hoy a iniciar con la sección que digamos se llama las palabras griegas o palabras griegas. Y eso básicamente consiste en vocabularios para que aprendamos y memoricemos palabras en griego que aparecen en el Nuevo Testamento y acompañadas en este caso con algún pequeño aspecto gramatical. Este primer vocabulario que vamos a revisar y vamos a comentar eh, es un vocabulario de palabras masculinas en griego con terminación os, omicron y sigma. Y viene acompañada del artículo o de un artículo, el artículo correspondiente a estas palabras.
Entonces son 16 palabras que vamos a realizar y, y bueno, vamos a agregar un poco ya a lo que es el conocimiento de las letras griegas, ahora con palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Y entonces, aquí tenemos 16 palabras masculinas que terminan en os y que traen el artículo jo, que es él. Más adelante veremos los artículos completos, pero en esta clase solamente vamos a ver esas palabras con este artículo. Obviamente esto nos va a dar más capacidad para a leer, por ejemplo, el, el pasaje que hemos estado considerando, Juan 1, enargé en hologos. Ahí viene una palabra masculina que es logos y en griego es masculino. Enarqué en hologos, pero ahí viene el artículo y viene la palabra, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar esto a localizar en el texto del Nuevo Testamento, en el texto griego, pues las palabras masculinas que aparecen con el artículo, jo. Entonces, hermana Mónica, ¿nos ayudaría, por favor, leyendo la primera línea, pronunciándolo y diciéndonos qué es lo que dice ahí que significa? Donde dice Jo, Ujú. ángelos, Sí, su ángelo, sí. el ángel o el mensajero. Ok, Jo, acuérdense que hay una regla que estudiamos en la clase anterior cuando aparecen dos gamas juntas, por eso leemos joángelos, ¿verdad? coángelos, sí. Entonces, bueno, es el ángel o el mensajero. Ujú. Está bien. Hermana Nadia, ¿nos ayuda con la que sigue hacia abajo? Es Jo Agios, el santo. Ok. Vea que esa alfa tiene un espíritu. Ujú. ¿Sí ya vio? Sí, sí estoy viendo que tiene espíritu. ¿Es un espíritu rudo o es un espíritu suave? Es suave, ¿no? Tiene los dos, ¿no? Los dos. Ujú. No, no, el segundo es un acento. Ah, ok. Es suave. No, no es suave. El de Es un arriba, espíritu. el de ángelos, sí es suave. Ay, perdón, es que como estoy en el celular, no alcanzo a ver. Está bien. Mira. Es un espíritu rudo, entonces, ¿cómo se pronunciaría? Hagios, Hagios, como sí, Hagios. Así es. Ok, y es santo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, cuando encontremos eh, algún escrito sobre el Espíritu Santo, dirá Hagios Neuma, ¿ok? El Espíritu Santo. Neuma es espíritu y Hagios es santo. Ok, hermana Mónica, la que sigue hacia abajo. Jo, Ajá,
Ham No, de, es un espíritu suave. entonces es solamente a, Ujú. adejo, Adel, a ver, Adelfos. adelfos, Adelfos. sí. Es una palabra muy, muy hermosa. Adelfos, Adelfos es Adelfos. hermano. Ujú. Eh, en Estados Unidos existe una ciudad que se llama Filadelfia y es una palabra, o sea, Filadelfia es una palabra que significa algo así como amor fraternal, de fileos, una forma de amor, y Adelfos, Filadelfia. Bueno, el nombre es hermoso, ¿no? Eh, y de hecho es la capital de un estado que se llama, que el nombre también es muy bonito, se llama Pensilvania. Y, y les dejaría una tareita porque tiene que ver con, bueno, con un personaje importante en el Evangelio. Investiguen en honor de quién se llama ese estado Pensilvania. Fue un hombre importante en la historia del cristianismo. ¿Ok? Pero me gusta mucho el término Adelfos y me gusta mucho Filadelfia, el amor fraternal. De hecho, si recuerdan, eh, entre las 7 iglesias de Asia había una que se llamaba Filadelfia, ¿no? Las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Bueno, entonces, Adelfos es el hermano. Hermana Mónica, la que sigue, por favor, hacia abajo. Es Job, Ujú. Tropos, Ok, ¿qué significa? el hombre. El hombre. Antropos. Eh, en nuestro idioma español tenemos una palabra que es antropología, ¿no? Y Ujú. bueno, viene de esta palabra, de antropos, el hombre. Antropología. Hay otra palabra que se llama filantropía. Filantropía es el amor hacia el hombre, hacia el ser humano, ¿sí? Entonces, antropos, el hombre. Hermana Nadia, la que sigue, Jo apóstolos. apóstolos, ¿qué significa? El apóstol, el delegado. No me gusta mucho el término delegado, más bien es el enviado, ¿no? El enviado. Fíjense que ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 11, hay una secuencia maravillosa. Ahí se describe cómo Jesús constituyó los ministerios de la palabra, de quienes impartirían la palabra. Y dice que él mismo constituyó a unos, primero dice apóstoles, es decir, enviados. Pero quiero que vean la secuencia tan hermosa. Apóstoles. A otros profetas. Profeta es el que habla en nombre de otro. En ese caso, Jesús envió personas para que hablaran en nombre de Jesús, en nombre de Dios, no en su propio nombre, en nombre de Jesús. Y luego dice, y otros evangelistas. Y entonces se hace una secuencia maravillosa. Jesús envió a personas que él escogió para que hablaran en su nombre un mensaje de buenas nuevas.
la predicación de la palabra de Dios tiene que ser un mensaje de buenas nuevas. Es verdad que a veces tenemos que predicar pasajes que hablan de juicio, pero siempre debe terminar con un mensaje de buenas nuevas. Digamos, el Evangelio anuncia primero la condición perdida del ser humano. Le llama al arrepentimiento y le dice que en el arrepentimiento hay perdón de pecados y una vida nueva. Yo solamente he encontrado 2 libros en la Biblia en los que no, digamos, no aparece claramente esa buena noticia. Uno es Abdías y otro es Nahum. Pero cuando yo leo algo en el Antiguo Testamento y veo un juicio, no paro de leer hasta que encuentro la misericordia, es decir, la buena noticia. Entonces, bueno, quise mencionar esto porque me gusta mucho cómo se presenta en Efesios 4:11. Jesús constituyó a unos que envió a hablar en nombre de Jesús un mensaje de buenas nuevas. Está bien. Hermana Mónica, por favor, el que sigue. Diáconos, el diácono, Sí, el sirviente. el diácono, el sirviente, el que sirve. Ujú. Es la Bien. palabra del ministerio, diáconos. Nosotros somos servidores de Dios. Ok, hermana Nadia. Jodulos. No, antes, la anterior. Ah. Didáscalos. Didáscalos, qué bonita palabra, ¿no? Didáscalos. De ahí viene nuestro término didáctico. Jodidáscalos, el maestro, el que enseña, el que instruye. Gracias. Hermana Mónica, el que sigue. Doulos. Dulos. Dulos. El esclavo, el siervo. Uh-huh. Más bien el esclavo. La diferencia entre diácono y dulos es que diácono es un siervo y dulos es un esclavo. En algunas, bueno, en algunas traducciones, a veces no es la mejor traducción que hacen. Por ejemplo, en Romanos, donde dice, erais esclavos del pecado y veniste a ser siervos de la justicia, así se traduce. Pues en realidad las 2 palabras son dulos. Ok. Hermana Nadia, la que sigue hasta arriba. Hasta arriba es Joteos. Joteos, Dios, ¿verdad? Dios. Sí. Hermana Mónica. Tronos, el trono. Jotronos, el trono. Hermana Nadia. Cosmos. Cosmos, el mundo, el universo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios Cosmos. Ok, hermana Mónica. Curios, el Señor, el amo. Hermana Nadia. Bueno, antes de seguir, ahí en Curios, también he visto en griego que dice Kyrios. Kyrios, acuérdense que hay 3 escuelas de pronunciación. Ok. Bueno. Cualquiera de las 2 es correcta. Correcto. Ok, entonces la que sigue es Logos. Logos, La que palabra. esa es la que aparece en Juan 1. en Juan 1, que hemos estudiado en Argé, en Logos.
¿ok? La Reina Valera traduce el verbo. Fíjense que logos en griego es masculino, ¿sí? Y bueno, muchas traducciones traducen la palabra. Sin embargo, es interesante la historia de por qué la Reina Valera traduce el verbo. En realidad, logos es un sustantivo y el verbo, bueno, pues es un verbo, ¿no? Es un sustantivo, pero que implica la acción de hablar, de la palabra hablada. Y en realidad, la Reina Valera lo tradujo así, pensando que cuando se decía la palabra o el verbo, se estaba refiriendo a Jesús y no solamente a un sustantivo, ¿no? Bueno, eso es interesante para mí. Ok, hermana Mónica, la que sigue. Es Paracletos, el abogado, el consolador. Esa es la palabra para Paracletos. el espíritu, ¿sí? Y se utiliza una vez para Jesús en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. A ver, lean Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Creo que es el 2. Primera de Juan capítulo 2, 1 y 2. Uh-huh. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí la palabra abogado es paráclitos. Pues Ujú. Jesús es nuestro paráclitos, ¿no? Es nuestro abogado, nuestro ayudador. Es muy hermoso ese pasaje porque eh, el apóstol Juan menciona en el versículo 1 el segundo objetivo al escribir esa carta. Antes había escrito, yo creo en el 1:3, estas cosas, o 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, lleno, esté rebosando. Pero ese gozo de la salvación se merma con el pecado. Si recuerdan en el Salmo 51, David hace una petición a Dios después de haber caído en su grave pecado de adulterio, asesinato e intriga, y dice, vuélveme el gozo de la salvación, entre muchas peticiones que hace, ¿no? Hay peticiones maravillosas ahí en el Salmo 51 como, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué petición tan sublime. Pero en un momento dice, vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, la idea que maneja ahí Juan es muy hermosa, es decir, estas cosas les escribo para que su gozo sea completo. Y luego dice en el 2:1, estas cosas les escribo para que no pequéis. Porque cuando el creyente peca, merma su gozo de la salvación y tiene que ser restaurado. Y entonces, la idea es muy hermosa porque quiere decir que nosotros podemos, el creyente puede pecar. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la idea ahí en el versículo 2 del segundo capítulo es que tenemos un abogado. Bueno, si tenemos un abogado,
y si ahí se habla de la posibilidad, bueno, se nos pide la voluntad de Dios perfecta que no pequemos, pero como que no nos deja sin una salida. Y si alguno hubiera pecado, bueno, quiero que sepan que tienen un abogado. Y entonces esto implica que tenemos también un acusador. En Apocalipsis 12 se habla del diablo como el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, hay un fiscal, el diablo, que va y que le dice a Dios, a ver, tú eres justo, mira lo que hizo tu hijito, ¿no? Tienes que castigarlo, tienes que cumplir tu justicia. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado ante Dios, viene nuestro abogado, Cristo. Y entonces dice, yo pagué por ese pecado que mi redimido acaba de confesar. Y entonces somos perdonados y limpiados. La confesión de pecados, hermanos, es un medio de gracia, es un medio de santificación. Cuando nosotros confesamos pecados, somos perdonados y limpiados. Bueno, es una acotación al margen. Pero qué bonita palabra, paracletos. Porque ahorita les voy a hacer una pregunta. Hermana Mónica. Jo Ugíos, Ajá. el hijo. Ahí hay una polémica cómo se debe pronunciar esto, ¿no? Juios o Gíos, porque es un diptongo, ¿no? Es difícil determinar o tomar un partido en esa polémica. Hermana Nadia, la última. Cronos. Cronos, el tiempo. Hay tres palabras como para referirse al tiempo en el Nuevo Testamento. Esta es una de ellas, Cronos. Hay otra que es Kairos, y hay otra que es Aion. El Kairos es el tiempo que Dios determina para las cosas. En la traducción de los 70, la Septuaginta, que se tradujo del hebreo y el arameo al griego, en Eclesiastés 3 se traducen el Kairos y el Cronos. El Kairos es el tiempo que Dios determina para las cosas, como dice en el versículo 2 de Eclesiastés 3, tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Quién determina eso? Eso lo determina Dios. Eso lo determina Dios. Pero el Cronos es el tiempo que transcurre, digamos, es el espacio o la dimensión donde nosotros nos consumimos. Envejecemos, nos deterioramos o maduramos, lo que sea, ¿no? Pero entonces son dos conceptos de tiempo. El tiempo que Dios estableció para las cosas, por ejemplo, en Génesis 1:14, si lo leen, por favor. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Fíjense que entonces nuestro tiempo no es tan arbitrario, más bien no es nada arbitrario. Dios lo determinó, ¿no? Dios determinó la duración de la noche y la duración del día. Dios determinó la duración del año y aún de las estaciones. En realidad nosotros somos viajeros, vamos viajando montados en un planeta, en el planeta Tierra, en la tierra de los vivientes, como le llama la Biblia. Vamos montados en ese planeta, pero estamos viajando
en el espacio y en el tiempo. Estamos viajando hacia el futuro al ritmo que Dios marcó. Entonces, ese es el crono, ¿no? El tiempo en el que nosotros transcurrimos, vivimos, ¿no? Bueno, quisiera que cada una de ustedes me escogiera 4 palabras de las que están aquí que les gustaron, que les gusta, bueno, cómo suenan, qué expresan, que les hace sentir algo. Cada quien, por favor. Hermano, perdón, tengo una duda. Sí, Es que no entiendo la lectura, pronunciación de la palabra que dice. Ay, es que ya no la alcanzo a ver, creo que decía el hijo. Juyos. Es que no entiendo por qué se lee así. Ah, son 2 formas como lo leen. Juyos Es o que tiene una ni, ¿no? O sea, es no, una es ni. una upsilon. Ah, ok. Sí, Y la regla dice que si están juntas se lee como J. Es que no entiendo cómo se pronuncia. por eso unos lo pronuncian juyos. ¿Por qué ju? Porque tiene un espíritu rudo. Acuérdense que todas las palabras en griego que empiezan con vocal llevan un espíritu. Ajá. Y cuando es un diptongo, lo llevan en la segunda vocal. En este caso, algunos dicen juyos y otros dicen gios, porque no pronuncian la upsilon. Pero no es una ni, hermana, es una upsilon. Ok, gracias. No, no de nada, hermano. Ok, entonces cada una de ustedes, por favor, si escogen 4 palabras que les gustaron. ¿Quién empieza? Pues a mí me gustó el que es abogado con el consolador, Ok, o Paracletos, sí. señor o amo, Cucurios, Ujú. y Porfirios, podría sí. también el Jodiáconos, diácono sirviente, Ujú. y el del maestro, Jodida. Didáscalos. Ángeles. Está difícil de pronunciar, pero sí es. Didáscalos. Pues, muy bien. Está bien, hermana Jessica. A mí me gustó la de Ocurios, el señor, Didiascalos, el maestro, Didáscalos, sí. mm, la de Cosmos también, Cosmos, ok. mm, Uno más. la de Jaios Cuyos, ok. o Jaios. Ujú. Gracias. Hermana Nadia. Me gusta la de Dulos, Dulos. ajá, porque esa dice usted que es siervo, ¿no? Está más apropiado. No, dulos es esclavo. Claro. Esclavo. Ah, ok. Es que me quedé con la del pasaje de tomando forma de siervo, de dulos. Está escrito así. Ajá, Entonces es de esclavo. sí. Por eso me llama la atención esa. Pues la de Cronos, por lo que nos explicó. Ujú. Eh, la de Logos. Logos. Logos, sí. Y también Teos, Joteos. Joteos. Esa, esa tengo una duda, Sí. eh, porque en Juan 1:1 aparece Teos y Ujú. aparece Teón, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia si es la misma palabra?
Ok, acuérdense que las palabras tienen un significado básico. En ese caso, Teos es el significado básico, es Dios, ¿no? Por ahí como aparece en Arge, en Jologos, Caejologos, eh, eh, Caejologos, en prostonteón, ¿sí? Ese término tonteón se llama es un caso. Vamos a ver nosotros 5 casos en griego más adelante. Y, y son derivaciones de las palabras. Digamos, se llaman desinencias, ¿no? Son cambios en las palabras que vuelven la palabra más específica. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso aparece, digamos, la palabra, la raíz es teo, y bueno, en ese caso, el término, el sustantivo es teos, Dios, el Dios, ¿sí? Pero ya dependiendo del caso en el que se encuentre ese sustantivo, va a tener un artículo, en ese caso ton, que va a determinar la terminación del sustantivo, tonteón. Por eso lo vamos a revisar cuando veamos los casos, ¿sí? Ok, gracias. Sí. Bueno, hermanas, entonces miren, necesitan aprenderse estas palabras y aquí si ven al lado hay un ejercicio de transliteración. Ustedes lo van a transliterar y van a transliterarlo y se van a escribir cómo se pronuncia y van a poner el significado. Esa será su tarea de esta clase, pero necesitan aprenderse estas palabras, integrarlas como su primer vocabulario. Estamos entrando a las palabras griegas. En ese caso son palabras, son sustantivos, pero con un artículo. Todos ellos son masculinos y terminan en nos. Dentro de 15 días, Dios mediante, vamos a tener examen y el examen no va a abarcar esto que vimos hoy, va a abarcar todo lo que es las letras griegas, todo sobre el alfabeto, necesitan tenerlo bien memorizado y sobre las reglas que vimos de pronunciación. Sobre eso va a consistir el examen. ¿Está bien, hermanos? Sí, hermano. ¿Alguna Sí, pregunta? No. Bien, entonces voy a poner esto para que puedan hacer esta tarea. De hecho, lo tienen esto en su manual, ¿sí? Sí. Y entonces me lo mandan. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues terminamos la clase de hoy. Ok, hermano. entonces, bueno, para el examen vamos a ver lo que es el alfabeto y um, lo que hemos visto de los De los espíritus, espíritus, ajá, los de los espíritus, diptongos. los diptongos y las consonantes con las que debemos tener cuidado, básicamente, Ok. Ok, ¿sí? Y ya cuando realicen ese examen, bueno, se supone que tenemos bien aprendido las letras griegas y entonces vamos a ingresar a algunas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Sí, hermano. Pues muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga. Ya voy a, voy a convertir la grabación en un video y lo voy a poner. ¿Pudieron abrir el link que mandé de una clase panorámica de lo que habíamos visto?
No, hermano, no nos mandó eso. Sí lo puse en el grupo. Lo puse, es que ustedes son de tercero. Perdón, eso era para primero. Pero bueno, entonces vamos a tener una clase, ¿no? Sobre eso. Perdón, un examen en 15 días, Dios mediante. Ok. Sí, Dios hermano. les bendiga. Gracias, Gracias, hermano. Dios te bendiga.